Está de que va pegando fuerte y bastante interesante la última obra que has producido y la misma que va a ser presentada el día de hoy en el Teatro Municipal. Sí, justamente hoy día a las 5 de la tarde, ¿no? Es la presentación de este libro en el Salón Consistorio de la Municipalidad de Canchis. Esta es mi primera obra en narrativa, ¿no? Publiqué antes mis otros cuentos en antologías, en algunos otros textos, pero este, digamos, sería mi primer libro independiente bajo mi autoría. Ahora, un título bastante sugestivo, ¿A qué sabe? Sí, este título está en base al último cuento que se llama Con una manzana en la boca. Y bueno, porque antes tenía otro título, pero por mi editor del libro, José Montero, que es de Lima, de la editorial Gato Viejo, decidimos cambiar el título y bueno, este fue el más, digamos, el que más fue acorde al texto, pues. ¿Es por esta recomendación o porque finalmente ha visto dentro de las importantes lecturas que tiene como contenido? Sí, ¿a qué sabe? Es que justamente pues antes era otro título que, bueno, iba con el libro también, pero había cuentos que no entraban en ese rango, ¿no? Entonces mi editor me dijo que cambié un poco de título y como el principal cuento creo que del libro es que el último Con una manzana en la boca, bueno, el que tiene mejor trabajo de todo, entonces por ahí es de que nace el título. Y yo creo que sí, o sea, se acuerda, además que es un título que ha pegado mucho y que mucha gente me dice, ¿no? Me dicen, ¿qué otro libro? ¿A qué sabe? Y me preguntan, ¿y a qué sabe? Y les digo, bueno, lean el libro y van a saber a qué sabe, ¿no? ¿No es a chocolate? No. No es a chocolate. Ahora, estamos hablando de cuentos. Sí. Es una nueva forma de producir cuentos. No necesariamente una forma, es que, a ver, en este libro quise, normalmente antes escribí otro libro, que nunca fue publicado, que se llama Porque todo debe ser escrito, que justamente lo prologó pues Juan Alberto Osorio, que es otro escritor psicoandeño, ¿no? Y cuando él prologó este libro me dijo de que, bueno, está bien, has escrito muy bien, o sea, escribes bien, pero el problema acá es de que no estás en la categoría de cuento. El cuento necesita cierta estructura, cierto trabajo y lo que yo te diría es que más lo que parece tu trabajo es una especie de crónicas o anécdotas. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué requiero para hacer cuento, no? Entonces me recomendó leer algunos textos, algunos trabajos. Ahí también en Cusco tengo la suerte de vivir en la misma casa con Niel Palomino, que es un cuentista muy reconocido, y él me dice, Ronnie, y trabajamos con él más mis cuentos y recién entendí cómo es escribir un cuento y cómo, digamos, qué estructura y, digamos, parámetros tiene el hacer cuento, ¿no? Porque el cuento hay que diferenciar el relato, el cuento, la novela, las anécdotas, historias, crónicas y etcétera, ¿no? Entonces, recién acá creo que con este libro llego a la categoría de cuento y involucro mucho, digamos, en mi técnica literaria, ¿no? Además de que para hacer cuento lo primero es de que tienes que hacer ficción. Tienes que ficcionar, y la ficción tiene que ser verosímil, o sea, tiene que ser real, o sea, tienes que hacer creer que el lector es algo real, ¿no? Y yo creo que en este texto he tratado de lograr eso y, bueno, el lector tendría que opinar más que yo, ¿no? Pero considero de que... Pero de todas maneras hay una amalgama, en todo caso, de la realidad con la fantasía. Claro, siempre existe, pero o sea, el requisito es que tienes que ficcionar, tienes que llegar o sea, tiene que estar acá tu creatividad, tú como autor, ¿no? Yo creo que sí, porque además este libro tiene el prólogo de Omar Aramayo, ¿no? Y Omar Aramayo es pues, un escritor encumbrado en el Perú, que prácticamente ahora se dice de que su libro es la novela del Bicentenario, ¿no? O sea, es la mejor novela hasta ahorita publicada en esta década. Y él en pleno se dio la molestia donde estaba, digamos, en su libro promocionando todo, se dio la molestia de hacer el prólogo de este libro, ¿no? Y ya pues yo creo que, como diría Willard Díaz, que cuando lo presenté en Puno, Willard Díaz fue el comentarista, que son los críticos literarios importantes de Arequipa. Él dijo, tu libro desde el inicio dice mucho porque Omar Aramayo, un escritor tan reconocido, da muchas, digamos, o sea, da un buen inicio, pues, ¿no? Y habla bien del libro, ¿no? Entonces ya eso dice mucho de lo que puede ser el libro, pues. Ahora, aparte de, estás mencionándonos un tema bastante, es el inicio. Sabemos que tenemos las partes del cuento, inicio, nudo y final, pero tú has cambiado, has variado en el inicio. Ya no es la vía vez, eras una vez, etcétera. Es que, o sea, hay una distinta forma de poder iniciar el cuento. Claro, es que, a ver, este de había una vez, érase, o describir la escena del, digamos, el lugar, la ciudad, es una forma de hace muchos años que se escribía, ¿no? Y que más quedaba en fábula que en cuento. Lo que sucede es de que, a ver,
Cromwell Jara, en su libro Cazador de Dragones, dice de que, a ver, si un libro tienes un cuento acá, digamos, que empieza con había una vez, y tienes un libro que empieza con un problema, ¿cuál vas a preferir leer? ¿El que empieza con había una vez, que todos conocen, o el que hay un problema? Hay un problema. Claro, porque te atrapa. Claro. Entonces lo que yo hago en este libro es, en todos mis inicios, empezar con un problema. ¿Para qué? Para que el lector no se aburra y seguir con el problema, porque el cuento es una sucesión de problemas. O sea, tú tienes que al inicio dar un problema, y ese problema tiene que resolverse en el cuento. Pero lo que tú tienes que lograr al final es que tu final es un final que está esperando el lector, pero tú tienes que dar una vuelta a ese final y hacerle pensar al lector o impresionarle, o como dice Scorza, ¿no? Knockout. O sea, claro. Sí. Ahora, tus personajes ficticios, de la realidad, amigos tuyos. Cuéntanos un poco sobre eso. Hay de todo un poco. Yo creo que hay cuentos que yo diría que si tendría que ser de mi vida, diría que solo hay 2 cuentos que pueden ser la mía, ¿no? Pero todo lo demás es, digamos, lo que me han contado amigos, lo que, digamos, he podido, hasta ficción, ¿no? Porque hay un cuento que es justo con una manzana en la boca, yo creo que es el que más, digamos, tiene esa ficción, ¿no? Yo creo que es el cuento que más he trabajado, el cuento que sí me he dedicado mucho tiempo. Solo crear la carta que tiene el cuento ha sido un trabajo que me ha demorado mucho, porque toda esa carta tenía que involucrar digamos, la historia final y digamos, hilar, ¿no? Pero tiene un poco de todo, al final es un poco de todo, ¿no? Y yo ese libro tenía una presentación que escribí, pero lo sacamos porque me dijeron que era mejor también. Y en la presentación yo decía de que yo escribo historias que quisiera, o digamos, que quisiera vivir, o historias como quisiera yo recordarlas. Yeah. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que yo podría vivir una historia, pero puede ser que no haya vivido así, pero yo quisiera recordar de esa manera, ¿no? O, digamos, yo escribo una historia que tal vez no la conozca o no existe una historia, pero yo quiero que, digamos, quisiera que haya una historia así, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es, digamos, la forma que yo planteaba, ¿no? De lo que escribía, pero se retiró la presentación y fue mejor porque al final yo no tengo por qué, digamos, dar una advertencia al lector de que no es mi vida, que no se escandalice, ¿no? Entonces mejor es que el lector ya opine al final y él decía lo que puede ser el libro, ¿no? Uh-huh. Ahora, de que sí provoca mucho al decir, ¿no? Y mucha gente me dice, ¿no? Puede ser tu vida, o porque, digamos, estas historias, hay historias que son bien, digamos, que mucha gente mojigata puede escandalizarse. Claro. Y yo digo, y me dicen, ¿no? que eres así, pero no se trata de que en mi libro sea lo que yo soy, sino se trata de que son cuentos y el cuento es ficción, ¿no? Y tal vez yo haya, o sea, hay historias que, como te digo, pueden ser partes, digamos, de ciertas etapas de mi vida, pero el hecho es de que no las escribo como ha sido la historia, ¿no? Y como te digo, yo las escribo metiendo todo digamos, cosas, condimentándolo, haciendo más interesante y pues como yo quisiera recordarlo, tal vez, ¿no? Pero es un poco de todo, pues al final. Ahora, ¿abusas del sexismo en estos cuentos? No, ese es lo más importante, ¿ya? Porque todos me dicen, ¿no? Ya, pues si escribes este tema, todos creen que es un libro morboso, un libro, no sé, de esos temas. Y yo cuando hablo del sexo, específico en el sexo, jamás yo narro una escena sexual, jamás. Lo que hago es inducir al lector a que imagine eso. Ese es erotismo. Pero no hago nada de morbosidad, no hago nada de eso, porque eso es lo primero que yo decidí al momento de escribir este libro, hacer eso. No caer en lo morboso, sino hacer un libro que tenga escenas eróticas, sí, pero que no sea morboso. Pero ¿cómo señalas esa línea fina, en todo caso, entre lo erótico y lo morboso? Es que a ver, es como el caso de, digamos, de la novela de Memorias de una pulga, donde el autor comienza a narrar cómo grita la mujer, cómo la hacía, en qué posición y todo. Uh-huh. Y en el caso, digamos, de Gabriel García Márquez, cuando escribe Memoria de mis putas tristes, él en ningún momento describe nada de eso. Hasta el final, él escribe una escena donde él quería tener, digamos, a una mujer virgen, joven, él a sus 90 años. Pero él al final termina diciendo de que no solo el placer está en tener a la mujer en las relaciones, sino en poder contemplar su belleza. Y es lo que yo hago, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que caer en describir la escena, sino en inducir a que también hay otras formas de placeres, otras formas. Por eso digo, ¿no? Historias de amor, pasión, engaño y otros placeres. O sea, no todo el placer es el sexo.
Eso hay que describir, o sea, hay que definir. Entonces, yo trato de mostrar esas cosas, ¿no? Y bueno, no necesariamente también eso, sino muchas cosas. O sea, hay de todo un poco en el libro, ¿no? Así es que mejor el lector que critique o que pueda emitir un juicio a partir de eso. Ahora, hemos ido comentando, viendo y observando en todo caso tu libro, y nos parecía sumamente interesante, ¿no? De que tienes algunas iconografías bastante que reflejan en todo caso el tema de la cerámica inca. A ver, ¿no? O pre-inca, ¿no? Sí. Sí, la moche. Lo que sucede es de que cuando yo escribí este libro, bueno, tenía las historias y yo dije, tengo que adornar, tengo que ser más atrayente, más ilustrativo para los jóvenes y tengo que hacer algo que también impacte, guste, ¿no? Y lo que yo hice es utilizar cerámicas moches de huacos eróticos, moche, para como imágenes que, digamos, el título del cuento, la cerámica moche, una escena del huaco erótico moche y abajo un epígrafe que es un poema erótico de algún escritor, ¿no? Solo con decir que hay un poema que es del Cholo Nieto, pues, porque yo decidí en este libro además hacer publicar las epígrafes tienen que ser poemas de escritores del sur del país, porque sería fácil encontrar un poema de un escritor clásico internacional, ¿no? O conocido, sino mejor dije, acá reivindicamos a los escritores que tenemos acá. Por eso todos los escritores que hay acá son de Cusco, o si no de Arequipa, o de Puno, nada más, no hay de otro lugar. Entonces, en el caso, digamos, del Cholo Nieto tengo, ¿no? Quisiera ser gavilán para clavarte mi garra y degollar en tu pecho tus dos palomas esclavas, acompañado de un huaco erótico, ¿no? Entonces, eso da una especie de, digamos, de impacto al lector cuando ve, ¿no? Y dice, y dice, ¿no? No, y lo atrae, tener, ¿no? y lo atrapa. Claro, y lo atrapa. lee, Oye, pues. ¿de qué se trata lo siguiente? Claro, entonces de eso se trata, o sea, y eso es importante, ¿no? En el libro, pues, y bueno, y yo creo que y yo creo que cualquier joven lo lee, porque mira, lo que me sucedió varias experiencias interesantes, y yo creo que este tema, yo creo, mira, mucha gente dice, hay jóvenes que no leen, no les gusta leer, pero yo tengo un amigo, ahorita hace poco me sucedió eso, que estudió mecánica, ¿ya? Y según él nunca leyó nada en su vida, ningún libro en su vida. Ni siquiera he terminado de leer Paco Yunque. Y yo le dejé a mi amigo, de donde trabaja él, le dije, toma, te regalo un libro, por favor, pues me apoya mucho, ¿no? Entonces yo le dije, toma, y lo dejé. Y él lo deja en ahí el libro, y mi amigo, el otro amigo, el que trabaja, dice, agarra el libro, le ve y dice, a ver, voy a leer un rato, y se pone a leer y dice, toda la tarde no trabajé en la tienda, no vendí nada por leer el libro. Y él dijo, oye Ronnie, yo creo que yo también me gusta leer, ¿eh? Y ahí me di cuenta y dije, no se trata de que te guste o no te guste leer, sino de los temas que quieras leer, claro, ¿no? O que te atraiga. Entonces, y yo soy consciente de que todos los jóvenes les gusta esta temática, aunque no lo crean. El libro más vendido en la SBS, que es la más grande librería del Perú, y yo les pedí el consejo, les dije, ¿qué libro más vende? Y me dijeron la saga After y 50 sombras de Grey. Y me revisé y cómo es. Y estos libros empiezan con escenas morbosas. Y 50 sombras de Grey empieza con una escena, hasta una orgía. O sea, entonces los jóvenes leen esto. Ahora, ¿por qué no lees un libro que cuide su lenguaje, que tenga un buen contenido y que atrape, ¿no? Porque mi lenguaje acá está bien cuidado. Las historias, como les digo, son eróticas, no morbosas. Entonces, de esta manera podemos hasta inducir a la lectura a ciertos jóvenes porque son temas que a ellos les gusta. Entonces, bastante gente ya me dijo, ¿no? Lo han leído y me dicen, o sea, han quedado, o sea, han disfrutado del libro, y ya, pues entonces han degustado porque a qué sabe, ¿no? Y hoy me parece importante por eso, y no hay hasta ahorita ninguna persona que me dijo que no le haya gustado, o es que no me quieran decir, no te quieren decir, te están mintiendo. Sí, tal vez. Y finalmente, ¿quién te ilustra la carátula? Y muéstrala a ver a las cámaras. A ver, es curioso esta carátula porque, a ver, mi editor, primero hicimos otra carátula que era una especie de... Porque el anterior título era el Don Juan Magda, y la carátula era una imagen de un Magda, ¿no? Y ahí es donde yo digo, cambiamos en la portada, y mi editor me dice, pero Ronnie, ya cambiamos, pero el problema es que el ilustrador, o el que hace la carátula editorial, no puede hacerlo otra vez y cosas, ¿no? Entonces me dice, a ver, ¿tú qué haces, no? Y yo dije, ya, pues buscaré imágenes, o buscaré cómo hacerlo, y yo mismo lo hice. Dije, ya, pues sí... lo que yo dije es de que... Parece una ilustración de Corín Tellado. Pues. No, yo mismo lo hice. O sea, toda la ilustración es mía. Yo en mi cabeza yo decía, voy a poner una persona que no se tiene que ver la cara, porque se tiene que ser una persona, o sea, X, y
lo que tiene que atraer serían las manos, ¿no? Y las uñas, pues que es lo más impactante, ¿no? Y no, o sea, es una carátula que yo mismo lo diseñé y que creo que sí gusta, o sea, atrae, porque mucha gente... Mira, yo cuando voy a ferias de libros, que voy a varias, lo dejo ahí está, ¿no? Para venderse y o sea, la mitad siquiera los que vienen agarran el libro. La mitad siquiera agarran y me dicen cuánto está. Y cuando me miran y ven ahí, me dicen, ¿eres tú? Y yo les digo, sí. Y ya, pues ahí y yo creo que sí, por ese lado yo creo que está, desde todo aspecto está interesante, ¿no? Algo interesante también que me sucedió hace poco fue que el dueño de la SBS, esta librería, me llama y me dice, Ronnie, quiero hablar contigo en Cusco. Y me dice, Ronnie, estaba leyendo tu libro en mi casa y me paraba matando de risa. Y mi hijo me dice, Ronnie, oh padre, ¿qué estás leyendo para que te rías tanto? Y me dice, un libro, ¿no? Y, yo también quiero leerlo. Y dice, el niño lo ha leído y lo ha disfrutado y le ha dicho, papi, quiero conocer al autor y quiero, si tú lo conoces, ¿no? Y me dijo, Ronnie, quiero hacer una presentación en la SBS contigo y quiero también vender tu libro. Y yo le dije, bueno. Y yo le dije, no hay que vender. ¿Y cómo son los costos, no? Y quieren venderla a 25 soles. Yo digo, pero yo no vendo así, yo vendo a menos. Bueno, y ellos decían, pues vamos a ver pues cómo hacer. Pero lo más probable es que desde enero, que el 10 de enero lo presentamos con ellos en la SBS, en Cusco. De ahí va a entrar en circulación vía SBS, ¿no? Así que... O sea, lo importante es que ya ha pegado. Sí, ese es, yo creo que lo principal. Ahí tenía buenos comentarios. Mucha gente ya me ha escrito, me ha dicho que quieren el libro. O sea, yo creo que ya se va a ganar su espacio de a poco, pero solo se está ganando el espacio. Y además que me para invitando a ferias y yo creo que como viajo y llevo el libro, ya solito también está comenzando a difundirse. Qué bueno. ¿A qué hora vamos con la presentación el día de hoy? 5 de la tarde en el Salón Consistorial, la Municipalidad en el tercer piso. Ahí va a estar también, me va a acompañar en la mesa Elio Ramos y Harry Calderón, que yo diría, como usted sabe, nosotros trabajamos los tres, siempre es la manchita, ¿no? El encuentro de tres, así se llama, encuentro de tres, no es encuentro. Yo creo que Harry y Elio son, digamos, los más llamados porque son... Además de que tenemos una amistad interesante, yo creo que es una camada interesante de los tres porque desde acá yo creo que se está renovando un grupo de narrativa contemporánea de Sicuani, ¿no? Al margen de, no porque lo diga, sino porque creo que eso es lo que se está viendo, ¿no? Harry escribe para mí muy bien, yo creo que es el narrador más importante ahorita en Sicuani entre los jóvenes. Y Elio también tiene una... Claro. Y yo creo, bueno, yo recién estoy empezando, así es que no puedo decir nada. Mucha humildad. Sí. Ronnie, felicitaciones. No, muchas gracias. Y éxitos la tarde de hoy. Sí, más bien gracias, profesor, por el espacio y ya pues vamos a estar ahí, nos tiene que acompañar. Perfecto.